Muy buenas tardes. Em, en esta tarde vamos a tener una reflexión para hacernos bastantes preguntas respecto a nuestra vida espiritual. Así que vamos a comenzar con esta pregunta y quizás vayamos a tomar un poquito de tiempo en reflexionar y es, ¿quién gobierna en tu mente? ¿Sí? ¿Quién dirige nuestra mente? Esa es la pregunta que vamos a reflexionar en las respuestas a lo largo de este tema, de esta reflexión, y obviamente por qué es importante. Cuando nosotros tomamos una decisión o nuestras acciones, nuestra forma de ver la vida o de vivir la vida, está regida por nuestros pensamientos o por las ideas o por las afirmaciones que nosotros hemos em, procesado en nuestra mente. Y muchas veces actuamos conforme a lo que gobierna en ese cerebro que tenemos todos nosotros y nosotros podemos decir que estamos guiados o que nuestra mente está gobernada por algunas de estas cosas. No sé, cada quien va a hacer este ejercicio ahorita en su mente. Ahorita vamos a empezar a procesar, a pensar, reflexionar en lo que ha regido nuestra mente. Y para no complicarnos mucho, pues vamos a pensar en el día de hoy, desde que nos levantamos, las decisiones que tomamos, lo que hablamos, en qué estuvimos dedicando nuestro tiempo hoy, nuestros pensamientos. em, a pesar de que todavía no se acaba el día, ya hemos tomado bastantes decisiones. Y bueno, ¿qué tuvo más peso hoy o qué fue lo que rigió nuestras decisiones de hoy? Muy probablemente lo que rigió esas decisiones de hoy, pues es lo que ha estado gobernando en nuestra mente estos últimos días. No sé si hace un mes gobernaba en tu mente lo mismo que hoy, pero sin duda alguna hoy vamos a identificar qué es lo que tiene más peso en nuestra mente. ¿Será que nuestra mente está gobernada por nuestra lógica, nuestro razonamiento, o está gobernada por nuestro trabajo, por nuestra profesión, o por nuestras pasiones, o por nuestra familia? Puede ser que nosotros actuemos conforme a lo que les agrada a nuestra familia. Y pues hablando de familia, puede ser nuestros padres, hermanos, nuestra pareja si es que estamos casados y todo lo que nosotros consideramos familia. ¿O será que lo que decidimos o cómo actuamos está gobernado por nuestros amigos? Y finalmente, y no menos importante, hacernos la pregunta de si lo que estamos haciendo quizás fue gobernado por Dios, fue dirigido por Dios. Entonces, ¿quién gobierna nuestra mente? Todos quisiéramos contestar que Dios gobierna nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el deseo de Dios para nosotros. Dios desea nuestro corazón y en muchas ocasiones en la Biblia encontramos este deseo de Dios de, hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, voy a transformar tu corazón, hablando acerca de la mente. Entonces, todos quisiéramos contestar con certeza y con seguridad que Dios es el que gobierna nuestra mente y todo lo que hicimos el día de hoy, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos fue dirigido por Dios. Si no contestamos que Dios gobierna nuestra mente y nos contestamos a nosotros mismos o identificamos y reconocimos que quizás es nuestra familia la que domina nuestras decisiones o quizás nuestros amigos, nuestras pasiones,
pues podemos ponerles quizás como algún tipo de clasificación, ¿no? El que nosotros hagamos algo porque nuestra familia nos lo aconseja o nos lo aprueba, podría parecer algo bueno y no tan bueno cuando estamos regidos por nuestras pasiones, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Incluso hasta el hecho de ser dirigidos o gobernados en nuestra mente por nuestra familia o amigos, aunque tengan las mejores intenciones, nunca va a ser bueno si Dios no es el que gobierna completamente nuestra vida. Así que bueno, con este ejercicio ya pensamos un poco en cómo va nuestra vida espiritual. El gobernar, ¿qué es? Bueno, nosotros hablamos de gobierno y pensamos en nuestros presidentes, en aquellos que tienen autoridad sobre un país, pero el gobernar precisamente es mandar con autoridad, es guiar, es dirigir, manejar a alguien ejerciendo una fuerte influencia sobre él. Entonces, ahorita que respondimos la pregunta de quién está gobernando nuestras mentes, pues tenemos que elegir uno solo, el que predomina más. Y eso que predomina está manejando o está ejerciendo una fuerte influencia sobre lo que nosotros somos. Y bueno, entrando al tema de hoy, vamos a recordar una historia, un pequeño fragmento del pueblo de Israel en los tiempos de Samuel. Samuel, como profeta, pues tenía eh, la comisión, la misión de despertar al pueblo de Israel porque estaban siendo gobernados por otros dioses, ¿sí? Y no estaban haciendo lo correcto ante Dios. Así que si vamos a Primera de Samuel, vamos a tener nuestra Biblia ahí en nuestras manos para ver qué estaba pasando precisamente en ese momento con el pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a buscar Primera de Samuel, el capítulo 7. ¿Ya leyeron ustedes la, la cita bíblica de Primera de Samuel? Vamos a leerla nuevamente. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel, así como estábamos ahorita preguntando qué regía su mente. Pues bueno, Samuel hace algo, hace esta invitación a la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía varios enemigos, que los filisteos pues eran un grupo de enemigos de Israel que estaban pues teniendo bastante influencia. O sea, a pesar de que eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, estaban ganándose un lugar en el corazón de los israelitas. ¿Por qué? Ahorita vamos a entrar más en detalle de qué es lo que estaba pasando en esos momentos. Resulta que el pueblo de Israel venía ya de tener ciertos ataques de estos filisteos y en una ocasión los filisteos capturaron el arca de la alianza, el arca de Dios, y estuvo capturada y en un lugar llamado Kiriat Jearim, que de hecho lo menciona aquí en el capítulo 7, en el primer versículo, estuvo ahí detenida durante 20 años, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim
Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Jehová en ese tiempo representaba la presencia de Dios, ¿sí? Y la forma en la que ellos, a través de rituales de adoración, ellos tenían comunicación con Dios y tenían ese contacto de adoración a Dios de una forma importante que les daba sentido a este pueblo. Pero ¿qué pasa? Que durante muchos años esta arca estuvo detenida. ¿Y será que la presencia de Dios no estaba con el pueblo de Israel? Sí estaba, pero no esta relación que Dios había querido establecer con su pueblo a través de esta arca y de todo lo que era el culto de esos tiempos, ¿sí? Fíjense que el hecho de que Israel dejara el arca en Kiriat Jearim durante tantos años significó que no hicieron nada para restaurar el servicio del templo, lo que les estaba diciendo. No hicieron nada para proporcionar un lugar de descanso para el arca. ¿Y esto qué significaba entonces? Que bueno, que Israel seguía siendo Israel, el pueblo de Dios, el pueblo llamado para ser aquel que se relacionara con Dios y dar a conocer a otros pueblos quién era Él, pues estos mismos israelitas, llamándose israelitas, estaban apartados de Dios y pasaron muchos años sin tener esa relación de adoración que Dios quería tener con ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo representamos como el arca, ¿no? Lo que estaba pasando. Y otra cosa es que pues yo creo que ellos se sintieron muy cómodos, dejaron de temerle a los enemigos de Dios, a los filisteos, dejaron el arca ahí, no hicieron nada para poder restaurar el servicio del templo y se empezaron a sentir bien, entre comillas, en una zona de confort con los filisteos, porque ellos tenían muchas relaciones de negocios con ellos. Dice aquí que Israel debe haber estado en relación con los filisteos en casi todos los negocios de la vida, sirviéndolos de esclavos, o sea, no eran bien reconocidos, pagándoles quizás un tributo, ¿sí? Y lo más triste es que fueron oprimidos por sus enemigos, pero se deleitaban también en los servicios a dioses que estos enemigos tenían. O sea, ellos tenían sus dioses, como aquí menciona Samuel, dioses ajenos a Astarot, y todos los rituales que ellos hacían a los dioses, pues eran rituales en donde había quizás orgías, había muchos comportamientos que a Dios obviamente no le agradaban. Y el pueblo de Dios estaba muy entretenido con estos asuntos. ¿Por qué? Porque era algo común en ese tiempo. Y pues eso los llevó a alejarse de Dios y a, como les mencionaba, a ser gobernados por el enemigo de Dios a través de los filisteos. Y es entonces cuando viene Samuel, cuando ya lograron por fin sacar el arca de Kiriat Jearim y volver a constituir todo este sistema de adoración, viene Samuel y les dice, necesito que abran sus ojos, necesito que entiendan que la condición en la que están viviendo está muy lejana del plan que Dios tenía para ustedes, ¿sí? Dios les prometía que iban a ser liberados de los filisteos, pero ellos realmente creo que no querían ser liberados, estaban muy entretenidos y hasta adoraban a otros dioses. Entonces, esta invitación fue para hacerlos recapacitar en que Dios quería ser su Dios y que ellos necesitaban hacer ese espacio para Dios,
que no podían estar sirviendo otros dioses, mientras que tenían al Dios verdadero. Y entonces Samuel en el versículo 3 les hace la invitación que de todo corazón se vuelvan a Dios. De todo corazón, es decir, que en toda tu mente, en tu entendimiento, en tu comprensión, ellos voltearan a ver a Dios y lo que había hecho y todo lo que les prometía. Y esa misma invitación es la que Dios nos hace el día de hoy, porque podemos ser muy críticos con los israelitas, pensando que cómo era posible participar de el paganismo, participar de el rituales, incluso hacer negocios con los filisteos. Pero nosotros estamos igual, muchas veces estamos igual, y no estamos siendo gobernados por Dios en nuestras mentes. Y la invitación de hoy es decir, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? Porque soy una hija de Dios, somos hijos de Dios. Los israelitas no eran filisteos, sino eran israelitas gobernados por dioses filisteos. Y nosotros somos hijos de Dios que conocemos sus enseñanzas, que conocemos lo que va a pasar en un futuro, sabemos tanto, tenemos mucho conocimiento, muchísimo conocimiento, pero muchas veces hay partes de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, que es la mente, que está influenciada por otras cosas y no verdaderamente por Dios. Así que la invitación de Samuel es la invitación también a nosotros de decir, quita los dioses ajenos, quita esas cosas. Si tú respondiste que hay algo más que gobierna tu mente, que no sea Dios, aún así haya sido tu familia, aún así haya sido una causa buena, es importante dejar el gobierno a Dios, porque entonces todo lo demás va a cobrar un sentido positivo en nuestra vida. Dice Daniel, quita los dioses y prepara tu corazón, prepara tu mente para Dios y solo a Él debes servir y Él te va a librar. A ellos los libraría de los filisteos y a nosotros nos va a librar de todas aquellas cosas que no son buenas para nuestra vida, de todas aquellas tentaciones, de todas aquellas amenazas que están atentando con nuestra vida espiritual. Y es que nosotros, entre más se acerca el fin de este tiempo, vamos a tener una necesidad de depender de Dios y de renovarnos constantemente. ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a dormir espiritualmente. Es decir, podemos ir a la iglesia, podemos ser parte de una iglesia, ser parte del pueblo de Dios como los israelitas, pero lo que hay en nuestra mente puede empezar a afectarnos. Entonces, necesitamos vivir de una forma de dependencia y ver nuestra condición en comparación con el plan que Dios tiene para nosotros. Dios tiene planes buenos para nosotros y un propósito distinto un propósito distinto para mí que para ti. Sí, un propósito especial. El propósito que todos compartimos o lo que Dios quiere para nosotros es la eternidad. Pero Dios nos ha dotado de otras cosas y Él quiere que disfrutemos de eso, ¿sí? Entonces, el hecho de pensar que si realmente lo que estoy haciendo hoy o cómo me estoy comportando, las decisiones que estoy tomando hoy son parte del plan de Dios para mi vida, me hace saber si me estoy alejando o si estoy dentro de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es estar en nuestra mente, ser gobernado por Dios. Por eso, el tema de hoy se titula El lugar preferido de Dios. ¿Cuál es el lugar preferido de Dios en nosotros? Nuestro corazón, es decir, nuestra mente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces Dios no está gobernando nuestra mente y entonces al momento de
querer acercarnos a Él al momento de decir, voy a hacer el esfuerzo de estudiar la Biblia o de poner atención en el tema que voy a tener o cuando voy a la iglesia, ¿qué pasa? Que nos distraemos, ¿sí? Y esa es una de las características o de sí, de las características que nos hacen saber la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra mente, la forma en la que reaccionamos a la palabra de Dios. Esa es una señal de que estamos en una condición donde Dios gobierna o estamos con otra cosa que está gobernando nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos una prédica, un sermón, cuando estudiamos la Biblia? ¿Será que reaccionamos de una forma adecuada? ¿Será que ponemos nuestro entendimiento en eso? ¿O será que estamos distraídos? ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a ver ahorita qué tipo de corazón podemos tener. Y no estoy hablando de personas que no conocen de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Estoy hablando de los que nos congregamos, de los que estamos buscando, de los que hemos tenido conocimiento. ¿Sí? Y saben que dentro de nosotros puede haber alguien con un corazón cerrado, con una mente cerrada, ¿sí? Y a veces pensamos que eso solamente pasa en las personas que no conocen de Dios o que nunca han ido a una iglesia, ¿sí? Y no es así. Dentro de nosotros podemos estar teniendo un corazón cerrado con las características que dice aquí: insensibilidad, arrogancia, necedad. Aún con tanto conocimiento, si Dios no está gobernando en mi mente, yo puedo tener estas características. Vamos a ver estas tres citas bíblicas rápido. Me ayudan ustedes también buscando en sus Biblias. Vamos a utilizar la Biblia un poquito más. Así que Romanos, vamos a Romanos 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Voy a leer estos versículos. Dice así: un corazón cerrado es un corazón endurecido, ¿sí? Y aquí habla acerca de un corazón duro. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí vemos otra característica de un corazón endurecido, un corazón cerrado, que es un corazón que no está arrepentido. ¿Y cómo va a estar arrepentido si es arrogante, si no reconoce que está mal, si es necio? ¿Ok? Dice, por esta situación, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí leímos acerca de las características del corazón endurecido, contencioso, no se arrepiente, ¿sí? Tiene un corazón duro y a Dios no le agrada eso, porque quien está en esa condición no tiene la capacidad ni de obedecer ni de hacer la voluntad de Dios. Entonces, es importante identificar si estamos teniendo un corazón así, un corazón cerrado. Vamos a ver qué más nos dice en Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos. 28, estaba acá atrás. Hechos 28, 27. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha cerrado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos también se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los haré. Un corazón cerrado no va a ver la sanidad de Dios, ni va a ver
la revelación espiritual que Dios quiere traernos a nuestras vidas, ni va a haber salida, simplemente va a permanecer en su idea de arrogancia, de necedad y no va a permitir que el amor de Dios pueda transformarlo. En Daniel 5:20 también encontramos, de hecho, a un personaje cuyo corazón se cerró ante Dios y la consecuencia de esta situación. Entonces, ya vimos cuáles son las características de un corazón cerrado y ahorita vamos a ver qué es lo que llega a pasar o puede pasar cuando alguien cierra su corazón o mantiene esa mente, ese corazón endurecido. Dice así, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí estamos hablando de cuando alguien está siendo orgulloso, ¿sí? Y estamos hablando del rey Belsasar. El rey Belsasar, pues sabemos que utilizó, bueno, que se burló de Dios en sus acciones y que al final, por ese corazón endurecido, pues recibió una consecuencia, ¿no? Fue quitado de su trono, de su reino. Y aquí tenemos otra característica de lo que es un corazón endurecido, es un corazón orgulloso. Entonces, hagamos este ejercicio. Hay arrogancia, orgullo, necedad en nuestra vida, o estamos siendo insensibles a la palabra de Dios. Cuando hay estas características, no vamos a permitir que Dios gobierne, porque no queremos dejarlo gobernar, ¿sí? Porque nuestro orgullo, nuestra necedad no va a permitir que eso suceda. Entonces, cuidado si esos sentimientos están siendo mayores o están siendo o estamos siendo gobernados por esos sentimientos, porque eso nos habla de que existe un corazón endurecido y un corazón endurecido no puede dejar a Dios actuar. Y luego también hay un corazón superficial. Ese corazón superficial significa que, bueno, somos aquellos que participamos en la iglesia, conocemos acerca de Dios, y de repente somos muy fervorosos, nos emocionamos, pero ¿qué pasa? Que todo es superficial, porque realmente no está gobernando Dios en nuestra vida. Hay otras cosas que están gobernando. ¿Y qué pasa? Que tenemos una fe superficial, una fe que no tiene raíz, una fe que solamente está presente cuando pasan cosas buenas, ¿sí? Pero de repente cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, como no hay raíces, ¿qué pasa? Pues se nos olvida y mucho menos dejamos que Dios gobierne nuestras mentes. De hecho, en Mateo 13, pues se habla acerca de esto, ¿no? Vamos a buscar rápido. Mateo 13. Aquí Jesús explica, es la parábola del sembrador, ¿sí? Y explica acerca de las semillas y en los versículos 20-21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo, así como les decía, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, pensemos también si tenemos este tipo de fe, si nuestra fe es superficial, porque obviamente Dios no está gobernando. Quizás ahí en nuestra mente está gobernando, pues puede ser también nuestro ego, puede ser que está gobernando eh,
el sentirse bien, ¿no? O el miedo, no sé, cualquier cosa, pero Dios no está gobernando en un corazón que es superficial. Y luego tenemos un corazón revuelto, un corazón que está distraído. O sea, es una mente distraída, es una mente muy preocupada por otras cosas y obviamente es una mente donde Dios no está gobernando y donde no hay frutos. Y ahí mismo encontramos en el versículo 22 que se habla acerca de esto. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto me recuerda a los israelitas en el tiempo en el que estábamos hablando, que ellos estaban rodeados de sus enemigos, pero estaban muy cómodos conviviendo con ellos, teniendo negocios con ellos, participando de sus servicios religiosos a otros dioses con ellos, estaban muy distraídos para ver lo que Dios iba a hacer con ellos, para ser liberados por Dios. Y sí estaban preocupados porque, pues sí, eran oprimidos por sus enemigos, pero esa preocupación no les movía a nada ni a buscar a Dios. Y obviamente, pues no había, no pasaban cosas buenas porque su corazón estaba gobernado por otras cosas. Entonces, si en nosotros, aún con todo el conocimiento de Dios, seguimos preocupados por las cosas de nuestra vida diaria, por el trabajo, por los problemas, financieros, por querer destacar, por X cosas en nuestra vida y, y no estamos siendo gobernados por Dios, pues ahí está, ¿no? Tenemos un corazón revuelto y pues en estos tres tipos de corazón, pues Dios no puede trabajar, ¿sí? Dios no puede trabajar porque tenemos, aquí Dios no puede trabajar porque tenemos un corazón cerrado, acá porque no le dejamos trabajar en cuando está probando nuestro carácter o en las situaciones críticas, y aquí porque no nos decidimos si queremos servirle a Dios o no queremos, y es mejor pensar en otra cosa y distraernos con los afanes y con las cosas de este mundo. Así que esos tres tipos de corazón, pues no nos conviene tener, porque no es un lugar donde Dios pueda gobernar. Y lo que sí debemos de procurar es tener un corazón abierto. Mateo 13:22 dice que, perdón, Mateo 13:23, no lo cambié, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, hay mucho fruto. ¿Por qué? Porque es un corazón donde Dios mora. Es la mente, es esa mente que está llena de Dios, ¿sí? Y que solamente Dios es el que mora y el que dirige los pensamientos, las decisiones, las actitudes. Y bueno, quizás nosotros no estamos a ese nivel en este momento, quizás queremos, queremos que Dios esté ahí. Quizás ahorita puedo decir, no, pues creo que yo me he estado dejando gobernar por otras cosas, pero tengo el deseo, tengo la actitud y el anhelo de que Dios more y viva en mi mente. Y entonces, si llegaste a esa conclusión conmigo ahorita, es porque queremos tener un corazón abierto. Y la oportunidad de corazón abierto es hoy, ahora, obviamente todos los días. El cultivar esa palabra de Dios, el escuchar su palabra, el entenderla, pues va a hacer que tengamos una vida totalmente distinta y que podamos despertar si es que nos estamos durmiendo espiritualmente. Vamos a leer Juan 8:47 para entender algo importante. Juan 8:47 dice una palabra un versículo muy directo. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, ¿verdad? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Nuestro trabajo, nuestro deber como hijos de Dios es buscar ser de Dios, ¿sí? Y que Dios sea el que gobierne, porque ese es su lugar favorito para estar en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, cuando tenemos un corazón abierto, estamos reconociendo que somos de Dios y que queremos escuchar su palabra. Y que cuando reaccionamos distinto con apatía, con orgullo, con todo lo que vimos de características negativas, arrogancia o indiferencia al momento de tener contacto con la palabra de Dios, pues es una señal clara de que no estamos con Dios. Sí. Dice aquí que la inclinación a prestar atención a la palabra de Dios es el verdadero indicador de la condición del corazón. Alguien ha hecho notar, no hay una característica más segura de una naturaleza no santificada que el disgusto por la palabra de Dios. Y el disgusto por la palabra de Dios puede estar entre nosotros, no precisamente por alguien que no conoce. ¿Qué es el disgusto por la palabra de Dios? Bueno, no tengo ganas, no me motiva estudiar, me aburre, no es cierto esto, creo que tiene otra interpretación, o yo entiendo que es otra cosa, cuando Dios es muy claro, ¿no? Entonces, cuando hay disgusto por la palabra de Dios, pues se trata de alguien que no está santificado y alguien que no está siendo gobernado por Dios. Entonces, si nosotros tenemos ya un corazón abierto, pues empecemos a poner atención a la palabra de Dios. Y con paciencia y mediante Él va transformando nuestra mente, vamos a reaccionar de distinta forma, con gozo, con mayor atención al momento de estudiar de Dios, ¿sí? Bueno, pues ya hicimos esta pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? Dios quiere morar y gobernar en nuestro corazón, eso es un hecho, eso es lo que Él quiere. Y si hoy queremos nosotros que Él more en nuestro corazón, pues eso nos va a llevar a sentir arrepentimiento o quebranto y restauración. O sea, cuando nosotros reconocemos que Dios no está morando en nuestra mente, no está gobernando ahí, pero queremos que lo haga y queremos preparar ese lugar para Él, entonces primero debe de haber un deseo genuino, ¿sí? Y no sé ahorita cómo se sintieron. Yo creo que todos tenemos ese deseo de que Dios gobierne nuestras mentes. Y para eso es necesario arrepentimiento genuino, que realmente nos sintamos mal, nos sintamos tristes por pasar un día sin que Dios gobierne nuestra mente, o por pasar una semana, o pasar unas horas, o pasar años, así como el arca quedó detenida en el dominio de los filisteos y el pueblo de Israel no hizo nada por sacarla, por restaurar el servicio de adoración en ese momento. Nosotros también quizás ya llevamos mucho tiempo con la comodidad e ignorando que Dios no está gobernando nuestras mentes. Y, y por apatía no nos habíamos puesto a trabajar, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos con ese arrepentimiento y queremos mejorar y queremos que Dios realmente sea quien esté instruyéndonos, quien esté guiándonos, pues primero va a haber ese quebrantamiento. ¿De qué? Del orgullo, ¿sí? De lo que nos estuvo apartando de Dios, de nuestra incapacidad, de que quizás nosotros sí sabíamos que no estábamos bien, pero estábamos haciendo el esfuerzo humano por nuestras fuerzas. Y el reconocer que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, también es necesario darle lugar a Dios para que Él ayude, para que Él nos ayude y que podamos tener ese lugar especial, esa mente llena de Dios. Y bueno, si ya nos arrepentimos, si ya queremos y deseamos con ese corazón abierto que Dios venga y more en nuestra mente, pues lo primero que vamos a hacer es
reconocer que no somos capaces nosotros y tenemos que pedir ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos como aquí, como esta imagen, ¿no? Que Dios te dice, deja tu cruz y sígueme. Y aquí estamos con nuestras incapacidades, con nuestras formas de hacer las cosas de toda la vida, que no nos han funcionado, hablando de nuestra vida espiritual, y lo volvemos a hacer igual. Decimos, Señor, yo quiero que mueres en mí, pero mañana hago lo mismo. Lo hago con mis propias fuerzas y con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo espiritual. Y aquí, como dice, las verdades que Cristo enunció, sus palabras, atañen a cosas que son espirituales, sí que no se van a recibir de otra forma, solamente por fe en el corazón, sí, solamente con ayuda de Dios. Entonces, lo primero que yo debo hacer es ir con Dios y decirle, te dejo todo esto, no puedo y quiero que tú vengas ahora a morar en mi mente y que tú seas el que me ayude a hacer las cosas de distinta forma, porque quiero servirte, porque quiero que tú dirijas mis pensamientos, porque quiero que dirijas mis acciones, porque quiero que las palabras que yo hago, todo lo que soy, pueda reflejarte a ti. Y quiero tener una vida distinta, quiero que tú gobiernes en mi mente. Y de esa forma, pues Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios pone especial atención cuando nosotros tenemos un corazón, una mente quebrantada, cuando ya no podemos más. Sí, Dios tiene en cuenta el corazón contrito. Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está dispuesto a escuchar un corazón quebrantado. Él ya sabe cómo nos sentimos. Y Él siendo santo, estando en el cielo, Él, o sea, habitando ahí, viene hacia nosotros con esa humildad porque nos ama. Y es consolador saber que el Altísimo cuida de nosotros y condesciende en morar en nuestro corazón. Alguien, Dios que es santo, sí, Él condesciende con nosotros y quiere habitar en nuestra mente y quiere gobernar ahí. Y no importa cuán insignificantes nos consideremos, tenemos el privilegio de recibir todo lo que necesitamos, todos los dones del cielo. Él nos los va a dar, ¿sí? Para que nosotros podamos mantener ese corazón lleno de Dios, esa mente llena de Dios. ¿Qué tenemos que hacer también? Bueno, ya fui a pedirle ayuda, voy a pedirle ayuda a Dios con ese corazón quebrantado, con mi arrepentimiento y voy a preparar lugar para que Dios gobierne. Muchas veces en nuestra vida, cuando vienen las dificultades, los contratiempos, nos encontramos así, de esta forma que queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté llenando nuestras mentes, pero nosotros no hacemos nada. Si esperamos que Dios nos ayude así nada más. Y no, tenemos nosotros que tener esa iniciativa, ese anhelo de un corazón abierto a que Dios more. ¿Y cómo vamos a preparar ese lugar? Pues con algo muy sencillo. Cuando nosotros pedimos ayuda de Dios, Él nos va a otorgar su espíritu, porque de otra forma no se va a poder. Entonces el Espíritu Santo viene a ser figura clave para nosotros, necesaria para nosotros. En Isaías 11:2, en este pasaje se habla acerca del Mesías, porque pues todavía sabemos que pues no había venido Jesús en ese entonces, pero ya se hablaba acerca del Mesías y las características que Jesús tendría. Y ahí en Isaías 11:2 dice, habla acerca de Jesús y dice que reposará sobre él el Espíritu de Dios, o sea que Jesús iba a tener el Espíritu de Dios. Y ese espíritu, ¿cómo iba a ser? Dice, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Cuando Jesús vino, tenía el Espíritu de Dios en él y no hay duda de eso, pues era Dios mismo, pero todo lo que él hacía reflejaba que Jehová, que Dios estaba con él, porque tenía su Espíritu. Y entonces la sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová, pues fueron sus características. Y saben que Dios nos dota a nosotros de ese mismo espíritu que le dio a Cristo. Sabiduría, conocimiento. Así será dado también a cada seguidor de Cristo siempre que le entregue su corazón como morada. Esa es la condición. Quiero tener la sabiduría, quiero tener la inteligencia del cielo, quiero respetar a Dios, servirle, amarle, quiero sentir su consejo, su ayuda. Bueno, necesito que dejar que Dios more en mi mente. Nuestro Señor mismo nos ordenó, sed llenos del Espíritu, y este mandamiento es también la promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y vosotros estáis completos en Él. Así que para preparar ese corazón, pues tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje. Y el Espíritu Santo trabaja. Porque cuando nosotros nos encontramos haciendo algo que no está muy agradable para Dios, sentimos que no está bien. O cuando sinceramente pedimos, Señor, quiero entender tu palabra, sentimos algo especial y ese mensaje, esa prédica, ese sermón o eso que estoy leyendo, me llega y me hace ver mis defectos y me hace mejorar. Y bueno, eso es el trabajo del Espíritu Santo y sí existe y es el que nos tiene aquí y nos tiene con el deseo de servir a Dios y de mejorar nuestra vida. Así que tenemos que dejar que trabaje. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a ayudar a limpiar eso que hay en nuestra mente para darle lugar a Dios. ¿Sí? Es como cuando nosotros vamos a recibir a un invitado, a un familiar o a alguien especial en nuestra casa. Pues obviamente vamos a preparar un lugar especial para que se sienta cómodo, para que duerma a gusto, que esté todo limpio, que huela bien, que tenga todo lo que necesita a la mano. Y así nosotros debemos de procurar preparar esa mente siempre limpia de todo lo que impida que Dios gobierne en ella. Entonces tenemos que quitar todos aquellos pensamientos, deseos, acciones, esos dioses que si el trabajo es lo que me está dando sentido a mi vida, si son mis pasiones, mis deseos, etcétera. Quitar, limpiar todo eso para que Dios venga, more y ponga pensamientos buenos, deseos buenos, acciones buenas que vayan conforme a lo que Él quiere que yo sea. ¿Cuál es nuestro motor día con día? ¿Qué es lo primero que cuando despertamos nos motiva a vivir ese día y a estar bien? ¿Es Dios? ¿O es mi trabajo? ¿O es, no sé, es mi novio o mi pareja o la familia o ese paseo que voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que me motiva día con día? Si lo que me motiva a despertar, a agradecer, a hacer cosas, no es Dios, entonces ahí debemos de limpiar. ¿Por qué? Porque quiero que tú mores. Quiero que Dios gobierne mi vida y todo lo demás va a estar en armonía. Así que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer esa limpieza y a transformar nuestro carácter. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene la capacidad de transformarnos al retirar ese afecto que los hombres ponemos sobre cosas temporales y perecederas. ¿Para qué? Para enfocarnos. A ver, no te me vayas por allá. Eso es bueno. Hay cosas buenas que nosotros podemos estar pensando y haciendo, pero lo más importante debe ser concentrarnos en la eternidad, en lo que está en juego, en nuestra vida espiritual, en estar listos para encontrarnos con Dios. Y lo demás viene o sea, lo demás es secundario. Obviamente Dios nos quiere otorgar aquí bendiciones y el disfrute de la familia, los hijos, los viajes, etcétera. Pero nuestra vida no debe depender de eso. Así que el Espíritu Santo es el que nos dice, a ver, te me estás yendo, voy a
hacer que crezca ese deseo en ti de encontrarte con Dios, con Jesús, de estar listo para su venida, de servir para Él. Y también el Espíritu Santo es el que recrea, refina y santifica para que podamos llegar a ser miembros de la familia real. Así que ese lugar, esa morada, esa mente debe estar llena de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a concentrarnos y enfocarnos en lo importante. Y nuestro trabajo es limpiar, dejar que el Espíritu Santo limpie, tener esa disposición de tener una mente llena de Dios con esmero, todos los días, con esa fortaleza, con ese esmero que nosotros ponemos en las cosas que nos apasionan o en el preparar un lugar para nuestra visita, por ejemplo, con cuánto más esmero debemos de hacer el preparar o el tener lista la morada de Dios siempre, que es nuestra mente. Y hablando de esmero y em, de preparación de un lugar especial, recordamos a una mujer que nosotros le podemos aprender ese esmero en preparar un lugar especial para Dios. Y aunque en ese tiempo no fue directamente para Dios, fue un representante, para un representante que era el profeta en ese tiempo, que era Eliseo. Segunda de Reyes 4, a partir de el 8, no, desde antes, nos habla acerca de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita era una mujer que era importante en la sociedad de ese entonces, no era cualquier mujer, era una mujer principal, de hecho lo decía así. Vamos a leer Segunda de Reyes, me equivoqué, no es 4, es el capítulo 8, 1. Ay, no, perdón, esa no es. Déjenme busco bien. Pero bueno, yo les voy a contar aquí acerca de la mujer tsunamita. Ella era una mujer eh, importante en ese tiempo y ella reconoció a Eliseo como un varón de Dios. Y al momento de saber que era un varón de Dios, tuvo, como tenía también las facilidades de hacerlo, pero tuvo el esmero de preparar un lugar para él. ¿Sí? Y entonces le dijo a su esposo que le ayudara a construir un cuarto especial para él y a poderlo acondicionar para que cuando Eliseo lo necesitara, poder tener ahí un lugar especial para él. Y también le ofrecía de comer. Y bueno, dice ahí, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer principal la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, venía a su casa a comer pan. La dueña de la casa percibió que Eliseo era varón de Dios santo, y dijo a su esposo, yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama, mesa y silla y candelero para que cuando vinieran nosotros se recoja en ella. Eliseo acudía a menudo a este retiro, agradecido por la tranquila paz que le ofrecía. Esta mujer manifestó bondad, hospitalidad ante el varón de Dios. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo preparó ese lugar especial, porque reconocía a Dios como, pues, como el Dios verdadero en ese entonces. Y trató a su siervo o a su profeta como enviado de Dios. Ella comprendió la importancia que era atender a Eliseo porque sabía quién era. Y en su corazón amaba a Dios y se esmeró, se esforzó para ser hospitalaria y para preparar ese lugar especial para la presencia, para que estuviera la presencia de Dios en forma de Eliseo. Y nosotros de ella podemos aprender de ese esmero, que nosotros tenemos
pues a Dios dispuesto a entrar en nuestra habitación, que es nuestra mente. Ojalá que como ella nosotros queramos disfrutar de la presencia de Dios y de esa forma hacer todo lo posible para que Dios se sienta cómodo, porque quiere estar en nuestras mentes, quiere estar controlando, quiere estar gobernando, porque es la forma en la que nosotros vamos a poder ser felices. Y en esta historia, Dios no pasó por alto la bondad de esta mujer. De hecho, a ella se le fue concedido tener un hijo porque no tenía hijos. Y Dios le dio un hijo. Y ese hijo enfermó, murió y mandó a llamar a Eliseo a su alcoba para que hiciera algo con su hijo. Y Eliseo, con el poder de Dios, resucita a su hijo. Y esta historia nos dice que cuando nosotros hacemos espacio para Dios en nuestras mentes, le hacemos y le preparamos ese hogar para que Dios more, que es nuestro cerebro, nuestra mente, Dios hace milagros en nuestra vida. Y podemos estar seguros que su presencia nos va a acompañar siempre y que todo lo que hagamos va a prosperar porque estamos con Dios en nuestra mente gobernando. Así que esta historia también nos habla acerca de la bondad, de la hospitalidad, pero yo quise resaltar más esta parte. Dios desea morar en el corazón, en la mente de nosotros, que es el lugar favorito. Así que preparemos nuestra mente. No sé cómo se encuentra ahorita, no sé quién estaba gobernando ahí o si Dios estaba gobernando ahí, pero que nuestro trabajo día con día sea estar con la disposición y el anhelo de que Dios viva ahí y con ayuda de su Espíritu Santo poder lograr esto.